Seguimos en punto de partida, estamos en comunicación en este programa especial, en esta coyuntura especial por la pandemia del coronavirus, con el diputado provincial Carlos Del Frade, referente del Frente Social y Popular. Carlos, buenas tardes, gracias por estos minutos y bueno, recién lo charlábamos fuera de aire, la situación que está viviendo el ciudadano común, el santafesino de a pie, frente a esta pandemia que ha alterado todas las relaciones humanas, no solo las laborales, ¿no? Sin duda, Luis. Muchísimas gracias por este contacto y por el esfuerzo justamente de humanizar la construcción del conocimiento mutuo aquí en la provincia de Santa Fe a través de estas herramientas de la tecnología. Nosotros lo que estamos observando que a partir de lo que significa la pandemia se exacerban las necesidades que surgen de la provincia a partir de las desigualdades que tenemos en la provincia y que se ve claramente en ciudades grandes como Santa Fe y Rosario, y por eso aparecen juntamente a la imperiosa necesidad de cuidarnos entre todos a partir de lo que significa el aislamiento preventivo, solidario y obligatorio, que muchos sectores de nuestra población no tienen cómo hacer ese aislamiento. Entonces comienzan a aparecer los llamados telefónicos, los distintos mensajes de distintos lugares de la provincia que están pidiendo comida o ayuda económica, porque justamente son los sectores populares los que componen ese 40% de la población económicamente activa del Gran Santa Fe y del Gran Rosario, que viven del cuentapropismo, de aquellos que viven día a día y que recaudan día a día, y eso es lo que llevan a la casa, que por supuesto hoy no lo pueden hacer justamente por cuidar la salud. En medio de esa situación, lo que creemos, lo que vemos del Frente Social y Popular es que el Estado provincial ahora tiene que estar más cerca que nunca de las necesidades de las personas en cualquiera de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, porque puede pasar que aquello que sucedió en los penales de Coronda y en el penal de Las Flores entre el 23 y el 24 de marzo pasado sea un prólogo de lo que puede suceder en los barrios con mayor necesidades, que son los lugares, las geografías que después terminan alimentando la mayor población carcelaria que tenemos en la provincia de Santa Fe. Los sectores más castigados terminan siendo siempre los que pueblan las cárceles, y por eso decíamos en la legislatura, y lo expresamos una vez más, que en forma paralela al concepto de la salud, hoy en este Día Internacional de la salud colectiva también pasa evidentemente por una cuestión social en donde los niveles de desigualdad se bajen un poquito para que justamente lleguemos de la mejor manera a tratar de enfrentar el pico de todo esto, que probablemente sea entre mediados y fines de mayo. Así que lo que veo con preocupación es saber si los estados nacionales, provinciales y municipales se van a poner en sintonía para que justamente a esa fragilidad que ya genera la desigualdad se le pueda acercar un poco más para que las consecuencias no sean peores que las que uno puede llegar a imaginar. Claro, y lo laboral y la inseguridad alimentaria están en un primer puesto, ¿no? En las preocupaciones, me imagino, del común de la gente. Van de la mano. Sí, van de la mano. Efectivamente, como vos lo marcás, Luis, esto va de la mano. Lo laboral se está poniendo muy denso porque incluso se empiezan a conocer empresas que van despidiendo gente en medio de la pandemia, empresas que hacen ir a las personas a trabajar sin los insumos básicos para cuidar, y me parece que esas cuestiones van a empezar a aparecer más allá del miedo que tiene la gente a denunciar esa situación laboral por miedo justamente a perder el laburo. Así que estas situaciones van a empezar a emerger de los 19 departamentos. Por eso insisto, más que nunca, ahora ya no hay mayores excusas de parte del gobierno de Perotti, a partir del voto de la ley de necesidad pública, para que el Estado provincial esté lo más cerca posible de la gente y empiece a funcionar junto al Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y también el Ministerio de Trabajo, para hacer que nadie, además de lo que estamos sufriendo, sufra la pérdida de su fuente laboral. Hablamos de inseguridad alimentaria, Carlos, y a propósito de un proyecto de ley que se conoció hace un poco tiempo, que tiene que ver con el fomento de la agroecología. Estaba pensando recién mientras charlamos lo que está sucediendo en distintas partes del mundo, ¿no? Con el tema de la inseguridad alimentaria, con la cuestión laboral. Por ejemplo, en la India
millones de personas que eran migrantes del campo a la ciudad, ahora han sido abandonados en medio de la pandemia por el coronavirus, por sus pymes, por sus empleadores, y están retornando al campo caminando kilómetros y kilómetros, una postal muy fuerte, ¿no?, de lo que acontece a nivel mundial con la inseguridad laboral y alimentaria. Y lo traigo a colación, Carlos, porque hoy hablábamos de la conurbanización de Argentina, ¿no?, de Santa Fe, cómo la gente está apiñada en villas miserias, gente que antes estaba trabajando en el campo, muchísima gente que estaba trabajando en el campo. Qué paradoja y cuánto que tenemos para hacer en un territorio que es tan vasto, ¿no?, el repoblamiento de nuestro territorio. Sin duda, yo creo que se van a vivir momentos de muchísimas contradicciones, porque esto es lo que vos decís, el regreso al campo, que de alguna manera es algo que viene observando desde hace mucho tiempo la FAO, justamente la Organización de Naciones Unidas vinculadas a la alimentación, sobre la idea de salir de las megalópolis, de los grandes conglomerados urbanos. Hoy, cuando sentís los informes que habitual y diariamente da el gobierno de la provincia de Santa Fe, habla de lo que significa el contagio en conglomerados. Nosotros tenemos dos ciudades muy grandes en la provincia, como Santa Fe y Rosario, que tiene que ver con eso, de lo que significa la urbanización, la exacerbación de la urbanización. Hoy probablemente, después de todo esto, se tenga que barajar y dar de nuevo en ese mazo de los naipes marcados que tiene el sistema en los últimos 40 años. Y creo que una de las cosas que hay que revisar es justamente eso, cómo repoblamos las áreas rurales sin generar un desastre ecológico más, pero que tiene que ver con esto que vos decís de la agroecología, de la alimentación, cómo llegar más directo a la alimentación, ya no depender de las grandes cadenas de comercialización, que por otra parte son culpables en un porcentaje bastante grande de lo que significa el aumento de precios que se está sufriendo también por estas horas, por estos días, en medio de la pandemia, porque también está lo otro, como también queda en evidencia esa voracidad por ganar dinero en medio de un mayor nivel de necesidad. Eso alguna vez va a sufrir una sanción colectiva, y creo que la conciencia colectiva de que la salud tiene que ser cuidado por todos, para todos, eso también va a generar como remanente una conciencia política de participación para sancionar éticamente, colectivamente, a los tipos que especulan por esto. Y posiblemente empecemos a pensar otras cosas. Estoy pensando también en lo que dice en estos momentos la Organización Internacional del Trabajo, algo que venimos también batallando, sobre la idea de comenzar a distribuir los puestos laborales disminuyendo la cantidad de horas en el trabajo. Eso me parece que también va a entrar en la agenda del futuro inmediato cuando logremos gambetear los efectos de la pandemia. ¿Te preocupa algún tipo de brote autoritario? Sí. Me refiero a situaciones de represión en algunos sectores sociales. ¿Has visualizado algo al respecto? Estamos viendo dos postales. Por un lado, postales de solidaridad enorme en barrios humildes de Rosario, en donde hemos visto incluso imágenes por televisión de gente que son recolectores de basura y se juntan con los pocos mangos que tienen a hacer ollas populares para aquellos vecinos que no tienen para comer. Eso es maravilloso. Yo creo que eso se va a reproducir. Eso es una postal de luz, si querés. Pero después tenés la otra, lo que tiene que ver con lo sombrío. En las últimas horas hubo balaceras en Villa Gobernador Galvez para usurpar casas de parte de bandas narcos que en medio de todo esto también se abusan de aquellas familias que ven totalmente desprotegidas y los quieren echar de su casa. Eso va a generar algún pedido de orden y muchas veces esos pedidos de orden se desbordan en represiones. Igualmente, por lo que veo, hay mucho control, hay mucho celo por decir que están haciendo tanto las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Eso lo veo bien, pero es preocupante que por allí pueda aparecer algún loco que, como está pasando en los Estados Unidos, decida armarse en pos de salvaguardar lo poco que tiene. Igualmente, lo que hoy veo es que veo mucho más postales solidarias y abiertas a la gente y a la comunidad que más necesita que al revés. Así que tengo esperanza, sin dejar de ver, insisto, esas sombras que también van creciendo en determinados nichos de la sociedad. Claro, y también, como bien decías, hablando de solidaridad, el rol de los movimientos sociales, Carlos, pero también, fíjate esto, qué paradoja, ¿no? El ejército, el ejército de la mano de las autoridades nacionales, del Ministerio de Defensa, pero una institución
que de alguna manera se fue reciclando durante la democracia. Hoy se nota la importancia, ¿no?, del ejército. Estoy pensando en los grandes conurbanos a nivel nacional. Estamos charlando sobre Santa Fe, pero usted no piensa en La Matanza, por ejemplo, que es una provincia dentro de Buenos Aires. El rol del ejército con las cocinas populares y también en la parte sanitaria, ¿no? Entonces es un momento de transición donde se abre un nuevo camino, me parece, ¿no? Estoy convencido que el tema por excelencia tiene que ser el futuro, y en ese futuro, ¿cómo hacemos que este Estado imprescindible, y que se ha mostrado imprescindible justamente por la pandemia, se hace mejor? Y para hacerse mejor, dentro de eso están las fuerzas de seguridad y las fuerzas de seguridad nacionales como el ejército. Como Fuerza Armada en este caso. Mirá vos además la metáfora. Nosotros vimos repartir comida, alimentos y otras provisiones al ejército el 2 de abril, justo cuando se cumplían 38 años de Malvinas. Y es muy interesante porque los veteranos de guerra son los únicos que han llegado, por ejemplo, a los sectores inundados en Santa Fe en el año 2003 y eran recibidos con aplauso en medio de la desesperación que tenían porque eran los veteranos de Malvinas. Hoy, 38 años después, el ejército recupera esa cuestión social, esa cara social que nunca debió haber perdido, justamente ayudando a partir del 2 de abril, en este caso, en uno de los conurbanos más preocupantes que tenemos en la provincia, que es el conurbano rosarino. Me pareció que era una buena metáfora, porque era justo el día ese 2 de abril, en donde generalmente tenemos una visión muy clara sobre lo que fue la valentía de nuestros pibes y una visión contradictoria de lo que fue la recuperación de Malvinas en dictadura. 38 años después aparece esto, la función social del ejército, y ojalá que se siga en esa línea, y creo que no hay que dudar, me da la sensación que esa va a seguir siendo la línea por lo menos de la conducción política. Carlos, gracias por estas reflexiones. Para mí un privilegio, Luis, un abrazo muy grande. Ahí estaba, charlábamos con Carlos del Prade, diputado provincial por el Frente Social y Popular aquí en Punto de Partida.